Muy buenas, te doy la bienvenida a este video tutorial donde vamos a hablar con profundidad del servicio Amazon S3. Un servicio muy popular que vas a ver que se utiliza en muchas infraestructuras, en muchos sistemas, para muchas cosas y vamos a profundizar en conocer bien este servicio. Esta clase no solo será teórica, sino que vamos a ver mucha práctica para poner en contexto y ver realmente cómo funciona en el mundo real. Antes de nada, mi nombre es Joan Amengual, soy ingeniero y soy instructor en el ámbito de Cloud Computing y DevOps. Y espero que esta clase te sirva muchísimo. Como siempre, en la descripción de este vídeo tienes unos recursos gratuitos para seguir mejorando y profundizando en este sector. Dicho esto, empecemos ya mismo con Amazon S3. Entonces, para empezar, vamos a ver una visión general de lo que es Amazon S3. Cuando hablamos de S3, estamos hablando de una plataforma global que nos permite almacenar información. Y vemos aquí que pone la palabra regional. Como bien sabemos, cuando trabajamos con un cloud provider, como puede ser Amazon Web Services, tenemos diferentes regiones. Amazon S3 es un servicio regional. Eso significa que nosotros podremos especificar en qué regiones se va a guardar la información. Por ejemplo, a lo mejor nos interesa guardar información en una región de Europa. Pues por ello podremos seleccionar dónde la vamos a guardar. Eso es importante a nivel empresarial porque muchas veces hay leyes, hay regulaciones que nos obligan a guardar los datos, por ejemplo, en un territorio. Por ello, Amazon S3 podemos especificar todo esto. Todo seguido es un servicio público que nos permite almacenar, digamos, infinidad de información. Podemos guardar muchos datos. Hay empresas enormes que guardan petabytes de información, guardamos de todo. ¿Y qué tipos de datos podemos guardar? Pues por ejemplo, películas, audio, fotos, texto, datasets, todo lo que te imaginas puede ir dentro de Amazon S3. Obviamente hay casos prácticos más adecuados para S3, luego hay casos prácticos a lo mejor donde nos va a interesar usar otro servicio de almacenamiento, pero S3 es un servicio que yo en el ámbito laboral lo veo en muchos casos. Así que podemos decir que S3 es un pilar fundamental en muchos bloques de construcción. Además, cuando trabajamos con otros servicios del cloud, S3 siempre tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque es integrable con otros servicios y nos permite guardar ahí, por ejemplo, plantillas de infraestructura como código, nos permite guardar muchas cosas y otros servicios se apoyan en Amazon S3. Entonces, también hay que entender que nos permite guardar y almacenar lo que son sitios web. Muchos sitios web utilizan Amazon S3 como su columna vertebral. Así que vamos a ver ahora que los componentes que destacamos cuando estamos trabajando con Amazon S3 son dos, los buckets y los objetos. Quédate con estos nombres porque siempre que trabajemos con S3 vas a ver que se crean buckets y se guardan objetos. Así que vamos a introducir un poquito el concepto de bucket. Cuando trabajamos con un bucket hay que verlo o hay que entender eso como si fuera un directorio, es decir, dónde se van a guardar las cosas. Para ello hay que entender esto como el bucket. Y los archivos que vamos a poner dentro de este bucket pues son los objetos. Imagínate que vas a guardar un vídeo y ese vídeo lo guardas dentro de un bucket de S3, entonces ese vídeo pasa a ser un objeto almacenado en S3. Los buckets, cuando creas un bucket, debe tener un nombre. Ese nombre debe ser único a nivel global. ¿Qué significa eso? Que nadie, ninguna otra cuenta, ningún otro usuario de AWS tiene que tener un bucket con este mismo nombre. Por ello vas a ver que los nombres son un poquito más largos, pueden contar con caracteres aleatorios, con simplemente la intención de hacer que ese nombre sea único a nivel global. Y S3 es verdad que siempre lo confundimos o se confunde mucho con un servicio global, pero es un servicio regional. Los buckets se crean a nivel de región. Y eso es importante por muchos factores, como decía antes, por tema de regulación de datos o también por tema de costes. Hay que entender que a lo mejor cuando trabajamos con AWS, en función de la región donde guardamos los datos, si luego tenemos que hacer una transferencia para usarlos en otra región, eso tiene un coste económico. Así que es importante establecer una región adecuada. ¿Y en qué casos de uso te puede interesar Amazon S3? Ya digo, hay una infinidad de casos de uso, pero por ejemplo, empresas muy famosas como Pfizer, Fidelity, JP Morgan y muchas otras
usan Amazon S3, tanto para copias de seguridad, almacenamiento, recuperación de desastres, gestión de datos para aplicaciones de IoT, Big Data, o incluso cuando yo he visto empresas que tienen almacenamiento en cloud híbrido, tienen una arquitectura híbrida, on-prem y cloud, y usan Amazon S3 pues, para la parte de almacenar datos, también para alojar aplicaciones o sitios web estáticos, alojamiento de medios, Big Data, entrega de software, etc. Así que, ahora que hemos visto todo esto, vamos a ver un poco de forma práctica cómo funciona. Y para ello nos vamos a ir a Amazon Web Services. Estoy dentro de mi cuenta de AWS y simplemente vamos a buscar aquí Amazon S3. Aquí lo puedes encontrar. Lo abrimos y esto te lleva directamente al panel principal de Amazon S3. Aquí lo tenemos, ¿vale? Si nunca has entrado, si nunca has creado un bucket, vas a ver algo como esto y podemos introducir a crear un bucket. Vale, pues simplemente clicamos y esta es la pantalla principal para crear un bucket. El primer paso que vamos a hacer nosotros es crear un bucket. La creación de este bucket es gratuita, al menos por ahora es gratuita. Luego vamos a ver que para almacenar objetos y para restaurar objetos y para hacer muchas otras cosas, eso puede tener un coste económico, tiene un coste, pero la creación del bucket es gratuita. Como puedes ver en la parte superior, yo elijo aquí dónde crear el bucket. En este caso, norte de Virginia, que es la región que yo tengo en la parte superior. Si quieres otra región, por ejemplo en Asia, Europa, Canadá, lo puedes elegir. Por ahora lo dejo como norte de Virginia. Luego tenemos el tipo de bucket. Esto es algo nuevo. Bueno, es una característica que aparece hace poquito, que básicamente nos aparecen dos tipos de buckets. O de uso general, que es en la mayoría de los casos lo que se suele recomendar, o bien en cuanto a directorio, un tipo de bucket de directorio. Eso es útil cuando tienes un requisito de baja latencia, cuando tienes un tiempo de espera que no debe ser muy alto. Y estos buckets se recomiendan solo o solo se van a usar siempre que usemos la clase de almacenamiento S3 Express One Zone. Pero esto es un tema un poquito más avanzado que veremos en este mismo vídeo, pero vamos paso a paso. Normalmente suele ser de uso general, así que elegimos uso general y aquí vamos a poner un nombre. Este nombre es el nombre del bucket, que debe ser único. ¿Qué pasa si yo pongo test? Pues seguramente haya otra persona, otro usuario, otra cuenta que ya tenga un nombre de bucket que se llame test. Entonces esto no suele ser adecuado y siempre vas a ver cosas como nombres un poco más largos, con caracteres aleatorios, cosas así, ¿vale? Lo puedes encontrar. Siempre tiene que ser un nombre único. Vale, ahora ya tenemos el nombre. Aquí podemos ver otras propiedades de los objetos. Por ahora esto lo dejamos así. Esto es la configuración de bloqueo de acceso público. Mi recomendación, siempre ten bloqueado todo el acceso público. Hay un meme muy divertido que dice, si tienes esto desactivado, estás a un paso de salir en las noticias. Entonces, lo que se recomienda siempre es bloquear todo el acceso y luego tendremos políticas que van a determinar quién puede acceder y qué cosas puede hacer sobre este bucket. Pero mi recomendación, siempre siguiendo buenas prácticas, es bloquear todo el acceso. Luego tenemos la parte de control de versiones, lo veremos, y la parte de cifrado. Lo vamos a dejar así como está todo por defecto y vamos a crear el bucket. Una vez lo creamos, vas a ver que yo tengo varios buckets por aquí y le hemos dado el nombre de este que vemos, ¿vale? Lo buscamos y nos introducimos. Como ves, aquí nosotros ya tenemos un bucket S3. Ha sido muy sencillo crear y ahora podemos empezar a almacenar lo que son objetos, almacenar cosas. Como digo, podemos almacenar vídeos, películas, texto, datasets, imágenes, lo que sea. Así que para guardar todo esto, vamos a ver que se va a guardar como objetos. En mi caso, para este vídeo, he preparado una web estática, es decir, una página web que es un index HTML, una imagen de mi perro y un estilo CSS. Vas a ver algo como esto. Hola, soy Zach, soy un experto Cloud Doc. Algo sencillo, ¿no? Pues imagínate que tú lo que quieres hacer es guardar dichos archivos en un bucket S3. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues recogemos estos, los vamos a cargar y los vamos a agregar. Vale. Se carga. Y como puedes ver, hemos cargado dichos archivos y estos archivos ahora los podemos encontrar dentro del bucket como objetos. Vas a ver aquí
que tenemos este objeto, index.html, y aquí encontramos la información general sobre este objeto. Por ejemplo, podemos ver en qué región de AWS se encuentra, la última modificación, el tamaño, esto es importante, saber el tamaño de los objetos, y luego en la parte derecha, aquí tenemos datos importantes como la URI, el ARN, la etiqueta de identidad, y luego tenemos la URL del objeto, ¿vale? Esto aparece para todos los objetos. Cada objeto pues tiene su información. Por ejemplo, si vamos a la imagen de SAC, pues vemos aquí la información respectiva a dicho objeto. Vamos a ver que en la parte superior aparecen estos detalles, ¿vale? Si vamos a abrir, aquí lo que podemos ver es que podemos visualizar la foto del perro, de SAC. Entonces no tenemos ningún problema. Fíjate en la parte de la URL. Nosotros tenemos aquí el nombre del bucket, barra el nombre de este objeto, sac.png, y luego aparece todo esto. ¿Esto qué es exactamente? Aquí tenemos exactamente la firma que nos permite a nosotros tener los permisos para visualizar dicho objeto. Y esto es normal, porque el procedimiento que estamos haciendo es a través de nuestro usuario que tenemos en AWS. Entonces, podemos decir que ya como que tenemos los permisos y la firma directamente se agrega a la parte de la cabecera o la parte de la URL, mejor dicho. ¿Y esto por qué lo estoy mencionando? Porque luego, muchas veces, agarramos esta URL e intentamos visualizar estos datos. Y nos aparece este mensaje. Seguro que no es la primera vez que ves este mensaje. ¿Y qué significa? Significa que se deniega el acceso para visualizar esta imagen o este objeto que tenemos en Amazon S3. Esto es normal, por varias razones. Porque si vamos a nivel de bucket, vamos a propiedades, puedes ver aquí, bueno, en permisos mejor, puedes ver aquí que estamos bloqueando el acceso público. Nosotros estamos bloqueando el acceso y esto es una buena práctica. Yo te recomiendo siempre bloquear el acceso público. Luego que quieras que desde el exterior tengas, bueno, los usuarios puedan ver tu página web, etc. Hay formas para que lo vean sin tener que desbloquearlo. Y esto lo vamos a profundizar un poquito porque creo que es importante. Normalmente, el paso que podemos hacer simple es desbloquear esto, guardamos, confirmamos y desactivamos el acceso. Como he dicho antes, esto no es una buena práctica y veremos ahora cómo podemos remediar todo esto. El siguiente paso para hacer que esta URL funcione, porque vemos ahora que aún no funciona, es por algo, es porque hay aquí políticas de bucket. Estas políticas de bucket son muy importantes. Estas políticas de bucket las podemos ver aquí, que no nos debemos olvidar de configurarlas. Tanto si el acceso del bucket es público o privado, siempre debe haber una política de bucket que defina quién puede acceder a estos objetos. Para crearla simplemente vamos a editar y vamos a generar una política. Esta política es para un bucket S3 que nos va a permitir acceder y aquí vamos a poner la acción que estamos permitiendo. En este caso, por ejemplo, obtener un objeto. Y aquí ponemos el ARN del bucket. Aquí lo podemos encontrar, que es el identificador de dicho bucket. Lo ponemos y luego barra asterisco para especificar aquellos objetos a los que se podrá acceder. Por ejemplo, a todos los que están dentro del bucket. Creamos aquí la política, la copiamos y la pegamos. Guardamos y se guardó correctamente. Esto se ha guardado correctamente porque estamos desactivando lo que es este bloqueo de acceso público. Si lo tuvieras activado, esto está prohibido, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora que cargando sí que aparece dicha imagen. Es decir, ahora estamos como desbloqueando el acceso y cualquier persona lo puede ver desde el exterior. Como he dicho antes, no es una buena práctica hacerlo así. ¿Y por qué te explico todo esto si realmente no es una buena práctica? Bueno, primero de todo hay que entender los pilares de todo esto. Es decir, nosotros aquí vemos la importancia de una política de bucket. Aunque estemos desbloqueando el acceso público, tiene que haber una política de bucket. Esta política de bucket no solo sirve para decir, oye, desde el exterior que se pueda acceder, también sirve para decirle a otros servicios que puedan acceder a Amazon S3. Y esto lo estoy mencionando porque normalmente cuando creamos, por ejemplo, una página web estática o tenemos aquí algunos ficheros que queremos distribuir de forma pública pero están dentro de un bucket S3, se suele hacer mediante lo que son distribuciones de CloudFront. CloudFront es un CDN que tenemos en Amazon Web Services, el cual se puede conectar, digámoslo así, con Amazon S3 y
se puede establecer una conexión privada en la que CloudFront va a servir el contenido en la caché de sus ubicaciones de borde, mientras Amazon S3 va a quedar con un acceso privado y solo permitiendo que CloudFront acceda a ese material. Entonces, eso sería seguir la buena práctica. No obstante, es un poquito más avanzado y vamos a ir paso a paso. Entonces, ahora que tenemos esto, podemos ver que, ahora sí, podemos visualizar los objetos, toda esta información, etc. Si seguimos un poquito adelante, hay que hablar del versionado. Es decir, cuando trabajamos con Amazon S3, los objetos que nosotros vamos a publicar pueden tener versiones. Y eso es algo muy útil, por una razón, porque cuando versionamos nuestros archivos, tenemos una característica que nos permite recolectar versiones durante el tiempo de esos mismos objetos. Y siempre nos permite volver atrás, eliminar versiones actuales porque no funcionan y volver a otra anterior. Todo eso nos lo permite este versionado. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una web estática, puedes tener la versión 1, la 2, la 3, la que sea, de cualquier archivo. Pero eso no viene por defecto activado. Y simplemente si vamos a la parte del bucket S3, vamos a la parte de propiedades, aquí vas a ver la parte de control de versiones del bucket. Por defecto, cuando creamos este bucket, nos da la opción de elegir si lo habilitamos o no, y en este caso hemos elegido no habilitarlo. Lo podremos habilitar simplemente editando esta característica y habilitando justo aquí. Podemos guardar los cambios. Y esto lo que nos permite es lo siguiente. Fíjate ahora que en este bucket tenemos estos objetos. Vale, pues ahora en lugar de este index.html, que si entramos aquí, vamos a copiar esta URL. ¿Ves que tenemos aquí, hola, soy Zach? Pues imagínate que vamos a hacer unos cambios. Y si ahora abrimos el código, simplemente voy a cambiar esto y en lugar de poner soy un experto CloudDoc, voy a poner soy un principiante CloudDoc. Guardo y voy a hacer pues la carga de dicho objeto. Vamos al bucket, vamos a cargar. Cargamos. Ahora está actualizado. Vamos a recargar. Y ves aquí que se ha cargado el nuevo objeto. Está funcionando bien. Pero ¿qué pasa en algún momento si yo deseo volver a la versión anterior? ¿Cómo puedo visualizar las versiones que tengo? Pues aquí puedo mostrar versiones y vas a ver que tengo una versión de index.html y otra versión de index.html. Esta es la primera versión, esta es la segunda versión. Entonces lo que estoy consiguiendo aquí es versionar estos objetos y tener pues diferentes copias de diferentes momentos de dicho objeto. Por ejemplo, si voy a este index.html, vas a ver que estamos en la versión anterior. ¿Eso qué significa? Pues que en todo momento puedes volver atrás y ir moviéndote en estas versiones. También lo que esto te permite es que si tú en este caso agarras un index.html, lo eliminas, vamos a ver que lo vamos a eliminar, y vamos a poner aquí eliminar de forma permanente. El objeto se ha eliminado y vamos a ver ahora en la web estática cómo queda. La versión que hemos eliminado es la que ponía principiante y en consecuencia vemos aquí que el objeto que tenemos es soy un experto CloudDoc, que es la versión anterior, la versión 1 que hemos recuperado. Cerramos y vamos a ver que en la parte de objetos ahora solo tenemos esta versión de index.html. Esta versión tiene un ID que es null. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hemos activado el versionado, estos objetos ya estaban dentro del bucket. Por eso no tienen un identificador de versión. Una vez lo activas, todo lo que venga después, todo lo que carguemos después del activado, va a tener lo que es un ID de versión. Todo lo que antes estaba dentro del bucket pero no estaba el versionado activado, tendrá un ID null. Vale, pues ahora conocemos lo que es este versionado, lo que nos permite en todo momento controlar exactamente diferentes versiones de los archivos. Y la pregunta, ¿por qué es una buena práctica versionar tus buckets? Bueno, pues proteger contra los borrados involuntarios y la facilidad para volver a una versión anterior en todo momento. Y ahora nos vamos a introducir a hablar un poco de las clases de almacenamiento de los buckets S3. Eso es importante y realmente en casos prácticos, en empresas, en proyectos reales, es una de las características que más se tiene en cuenta para montar estos buckets S3 y también a nivel de costes económicos.
vamos a ver que en función de la clase de almacenamiento que estemos usando de un bucket S3, tendremos unos precios u otros. Así que esto sí que es importante. Vamos a ver que hay diferentes clases. La clase que estamos usando ahora es la clase estándar. Esta clase estándar pues es usada para datos activos, frecuentemente accedidos, y tenemos un acceso en milisegundos. Como ves, podemos acceder directamente a los archivos de forma súper rápida. Cuando trabajamos con una clase de este tipo, de forma automática en AWS, esta información se replica en 3 o más zonas de disponibilidad dentro de lo que es Amazon Web Services. Y para que tengas una noción de los precios cambian en función de la región, pero por ejemplo en Norte de Virginia vamos a pagar $0,023 por gigabyte almacenado dentro de S3. Y ahora vamos a empezar a hablar de otras clases de almacenamiento con otras características. Por ejemplo, S3 Express One Zone. Esto es un tipo de clase de almacenamiento orientado a acceso ultra rápido. Si tienes una característica para tener baja latencia, seguramente te pueda interesar esta clase de almacenamiento. Pero hay que entender que selecciona precisamente una zona de disponibilidad. No replicamos la información en múltiples zonas, sino que especificamos una única zona. Y eso está orientado a cargas de trabajo pues intensivas en datos. ¿El precio? Pues el precio es un poco más caro, como puedes ver, $0,16 por gigabyte. Luego tenemos el S3 Standard IA. No es inteligencia artificial, no, es Infrequent Access, acceso infrecuente. Donde tenemos, está orientado para datos que sí accedemos, pero infrecuentemente. A veces ponte en el caso que en tu empresa, en un proyecto, tienes que guardar datos y a lo mejor accedes una vez cada mes, o a lo mejor una vez cada 60 días o cada X tiempo, ¿vale? Pero requieres acceder y que te devuelva la información de forma rápida y visualizarla en ese momento. Entonces, esta clase es interesante porque también replica la información y nos da pues una mayor disponibilidad en cuanto a estos datos. Y aquí tenemos una tarifa, un fee, por recuperación de gigabyte. Es decir, cuando tú quieras visualizar lo que es un archivo, recuperar un vídeo que tienes guardado en esta clase, tendrás que pagar lo que es una tarifa por recuperar X gigabytes. Vale. Y aquí vas a ver que menciono la duración mínima de almacenamiento. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ir a clases de almacenamiento como de acceso infrecuente, Deep Archive, etc., nos van a pedir un mínimo de almacenamiento. Y eso es normal. Entonces, el mínimo de duración de almacenamiento en este caso es de 30 días. Y el precio, pues ver que es de $0,0125 por gigabyte. Si lo comparas con este de aquí, es bastante más barato. Así que en muchos casos, cuando tú estés guardando información en S3 y tengas que tener esa información en S3 durante un periodo de tiempo más de 30 días, siempre es interesante considerar mover los objetos a esta clase de almacenamiento. Y eso no significa crear otro bucket, mover los datos, no. En ese mismo bucket vamos a hacer un movimiento en una clase de almacenamiento como veremos. Luego tenemos otra clase que es la de S3 One Zone Infrequent Access. Bueno, ya te puedes imaginar que es acceso infrecuente, pero con los datos en una zona de disponibilidad en concreto. Las características son muy similares, prácticamente idénticas a la anterior, pero con una zona de disponibilidad. Y el precio lo vemos aquí como $0,01 por gigabyte en la región de Norte de Virginia. Estos son los 4 primeros. Luego hay otros que vamos a ver ahora, que son importantes a tener en cuenta siempre que vamos a guardar datos a largo plazo y queremos que ese guardado sea realmente barato, es decir, que nos salga barato guardar datos. Muchas veces hay empresas que, por ejemplo, guardan vídeos, imágenes, y quieren guardar esos datos a lo mejor por años, por meses. Entonces, vamos a buscar a lo mejor una clase de Glacier que nos permita guardar esos datos a bajo coste, pero hay que tener en cuenta cada cuánto o en cuánto tiempo podremos recuperar esos datos. Aquí hay diferentes clases y hay que tener en cuenta estos datos. Vale, pues cuando hablamos de Glacier hablamos de almacenamiento de archivos de bajo costo. En el caso de Glacier Instant Retrieval nos permite recuperar en milisegundos lo que son estos datos. Por ejemplo, te pongo el caso práctico, que en este caso incluso aparece en muchos exámenes. Tú estás guardando, pongamos, imágenes o documentos y quieres que estén ahí durante años. No accedes casi nunca.
Pero el día que tienes que acceder, quieres que esa información la quieres recuperar al momento, la quieres visualizar al momento. Pues la clase de S3 Glacier Instant Retrieval es la adecuada. Porque nos permite pues tener eso, guardar a bajo coste y recuperar al momento. Y fíjate los precios, estamos hablando de $0,004 por gigabyte. Es decir, comparado con lo anterior, el S3 estándar o los que hemos visto, hay una diferencia. Y para darte un caso práctico, por ejemplo, la empresa de Canva, si no me equivoco, simplemente haciendo un movimiento, algunos movimientos en clases de almacenamiento de los objetos que ellos guardaban, empezaron a ahorrar en torno a $3 millones anuales, o una cifra un poquito más grande, pero para que veas que cuando almacenamos muchos archivos, muchos objetos, este almacenamiento, considerarlo bien, tiene una implicación directa en costes y en funcionalidad de nuestras aplicaciones. También en este Glacier vas a ver un mínimo de duración. En esta clase de almacenamiento son 90 días. Luego tenemos el S3 Glacier Flexible Retrieval, que nos permite pues recuperar datos de forma asincrónica y se replican los datos en 3 zonas de disponibilidad. Tenemos una tarifa por recuperación de gigabyte y una duración mínima de 90 días. En este caso el precio es de $0,0036 por gigabyte. ¿Eso qué significa? ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia entre este y este es que con el Flexible no podemos recuperar los datos al instante. Es una recuperación de datos asíncrona. Hay que entender eso. Y eso al final nos permite también tener un precio reducido, pero vemos aquí la diferencia entre estos. Y luego ya pasamos al Glacier Deep Archive. Este es básicamente, para que lo entendamos, un archivado de datos. Siempre que quieras ahí archivar datos, por ejemplo, en muchos casos por normativa. Yo tengo que guardar estos datos, ahí tienen que estar, y los debo guardar durante 7 años o X años. O debo guardar estos archivos que no quiero que se pierdan, pero no tengo un requisito de acceder a ellos y visualizar esa información al momento. Simplemente quiero guardar y por ello tengo aquí un Glacier Deep Archive. Tiene alta disponibilidad en zonas de disponibilidad y en caso de que quieras luego recuperar esa información, hay una tarifa de recuperación por gigabyte. La duración mínima de almacenamiento son 180 días. Pero el precio, fíjate el precio, aquí sí que hay diferencia, estamos hablando de $0,00099 por gigabyte en Norte y Virginia. Así que eso sale muy rentable siempre que quieras almacenar pues archivos más a largo plazo. Seguramente a lo mejor has trabajado o has usado algún software de grabación, de videoconferencia que almacena vídeos y te permite recuperar esos archivos. Y a veces te dice, oye, se te va a recuperar el vídeo en 12 horas, en 24 horas tendrás acceso a estos vídeos. Eso pasa porque estas aplicaciones por detrás están usando unas clases de almacenamiento de buckets S3 y no les permiten al momento recuperar esa información porque si no tendrían que pagar una cantidad de dinero un poco más elevada. Entonces dan un periodo de X horas para recuperar esa información. Eso lo puedes consultar en la documentación de AWS, cuánto tarda en recuperarse esta información en cada clase de Glacier. Eso es importante tener en cuenta. Y luego pasamos a la última. Como bien sabes, has visto que hay múltiples clases de almacenamiento, incluso AWS con el tiempo va añadiendo más, va cambiando, pero es complejo a veces entender cómo mover esos datos, es decir, dónde me sale rentable ahora tener los datos guardados o en función de los requisitos que tenga, para dónde los guardo, cómo los guardo. Así que tenemos aquí lo que es el S3 Intelligent Tiering, que es básicamente una clase que usando Machine Learning se encarga de mover los datos de forma automática en todo momento, buscando las clases más óptimas para ti, según pues los patrones de uso de tu bucket S3. Aquí tenemos un coste en cuanto a migración, es decir, hay un cargo mensual por esta clase que hace una monitorización de los datos, pues hay un coste económico. Pero luego estamos viendo aquí que muchos clientes de AWS están viendo que ahorran dinero porque Intelligent Tiering pues ya hace pues esa gestión de mover los datos en una clase u otra. Es ideal para casos, por ejemplo, que tú no sepas el uso para los siguientes meses. Es decir, tú no sabes si ahora vas a acceder mucho, vas a acceder poco.
Pues Intelligent Threading te permite en este caso, oye, te lo voy a mover a Infrequent Access, te lo voy a mover aquí porque veo que ahora accedes más y te permite hacer este movimiento sin que tú lo debas hacer manualmente. Y no hay unos gastos de operaciones, simplemente vas a ver que aquí vamos a pagar por dos cosas. Vamos a pagar por los objetos que almacenamos y también por las clases que estamos usando. Por ello, aquí ves los precios, pero siempre te recomiendo que los revises en función de la región y porque AWS también los puede cambiar con el tiempo. Pero si tienes patrones impredecibles o quieres delegar un poquito más la gestión en cuanto a clases de almacenamiento, puedes usar esta clase de Intelligent Threading y es algo que en la práctica funciona muy bien. Después de ver tantas clases, ¿cómo procedemos esto en la práctica? ¿Cómo lo vemos en la práctica? Nosotros aquí tenemos nuestros objetos y vamos a administración. En administración vamos a ver que aquí tenemos reglas de ciclo de vida. Luego tenemos reglas de replicación, etc. Las reglas de ciclo de vida es aquello importante. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estés trabajando con objetos, vas a mover estos objetos a lo largo del tiempo en diferentes clases de almacenamiento. Y esto es súper destacable para cualquier empresa que use Amazon S3. Vamos a transicionar los objetos en diferentes clases en función del uso y en función del momento en el que estemos. Así que es normal ver estos diagramas en cascada donde pasamos de una clase como S3 Standard a una Infrequent Access, a un Glacier Deep Archive. Vamos a ver que vamos a ir moviendo los datos en todo momento y eso se hace gracias a un movimiento de ciclo de vida. Así que hay que agregar estas reglas de ciclo de vida. Simplemente en la parte de administración, configuración del ciclo de vida, vamos a crear una regla de ciclo de vida, le damos un nombre y aquí podemos elegir un ámbito de la regla, por ejemplo, limitado al ámbito de unos archivos o a unos filtros que nosotros queramos establecer, o lo aplicamos a todos los objetos del bucket. Eso es sencillo de entender. O sea, si nosotros guardamos a lo mejor imágenes y solo queremos que eso aplique a las imágenes, pues tenemos ahí un filtro que solo aplique este ciclo de vida a las imágenes, o bien lo aplicamos a todos los objetos del bucket. Bueno, pues ahí ya lo que queramos. Yo voy a poner todos los objetos, soy consciente que esto se aplica a todos los objetos. Y aquí tengo las acciones. Puedo tener una regla de ciclo de vida que me permita mover los objetos a otras clases. O incluso una regla de ciclo de vida que me permita después de cierto tiempo eliminar los objetos. Lo puedo establecer aquí. Por ejemplo, realizar la transición de las versiones actuales entre clases. ¿Vale? Esto lo que va a hacer es mover las versiones de los objetos a otras clases. Por ahora, nosotros tenemos un bucket que es el S3 Standard. Así lo hemos creado. Por ejemplo, luego queremos pasar al estándar acceso poco frecuente, que es el Infrequent Access. ¿Vale? Pues aquí vamos a especificar cuándo lo vamos a mover ahí. Es decir, después de cuántos días va a pasar a la clase de Infrequent Access. Por ejemplo, después de 30 días, quiero que pase a la clase de acceso poco frecuente. Después, lo voy a mover, por ejemplo, a recuperación instantánea de Glacier, que es el Instant Retrieval de Glacier. ¿Vale? Pues aquí voy a poner 90 días. Ten en cuenta que hay un mínimo de duración por clase. Es decir, en la poco frecuente, en el Infrequent Access, hay un mínimo de 30 días. Si yo aquí pongo 35, vas a ver que esto genera un error y me dice, oye, al menos debe estar 30 días en la clase acceso poco frecuente. Así que este valor debe ser de 30 días. Para ello puedo poner aquí 90 y más seguro que esté a más de 30 días. Y luego vamos a ir a la de Deep Archive. Fíjate que cuando estoy en este Glacier, volver hacia atrás no es sencillo. Es decir, yo no puedo pasar de un Glacier a un estándar de forma directa con esta regla de ciclo de vida. Esto es súper importante. Ten en cuenta esto porque cuando establecemos una regla de ciclo de vida, establecemos una cascada que tira siempre para abajo, nunca va para arriba. Así que hay que considerar esto bien. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner 180 días. ¿Vale? Aquí lo hemos posicionado. Y luego, a lo mejor yo quiero eliminar versiones o que venzan algunas versiones. Lo podré activar y establecer todo esto. Aquí puedo activar esto y vas a ver que en la parte inferior puede ingresar una cantidad de días para vencer unos objetos y luego eliminarlos si lo deseo eliminar, ¿vale? Puedo poner aquí eliminar permanentemente versiones no actuales, versiones que venzan
y puedo posicionar ahí una forma de purgar, de eliminar toda esta información. Por ahora lo dejo así, creo esta regla de ciclo de vida y de forma sencilla la tengo aquí. En todo momento la puedo modificar, la puedo eliminar y la puedo gestionar desde el mismo bucket. A nivel de experiencia personal, nosotros cuando creamos proyectos, cuando creamos infraestructura con Amazon S3, siempre se recomienda tener ahí políticas de ciclo de vida porque en cuanto a ahorro de costes es algo que se nota mucho. Si usas Amazon S3 habitualmente y guardas muchos datos, vas a ver ahí que se puede reducir mucha información. Y además, esto si luego te certificas en AWS, son preguntas típicas de examen. Así que reglas de ciclo de vida siempre hay que considerarlas muy bien. Y ahora vamos a pasar a una parte un poco más avanzada en cuanto a los buckets S3, y es que vamos a hablar de notificaciones de eventos. Cada vez que nosotros hacemos acciones como crear un objeto, eliminarlo, restaurarlo o replicarlo, esto genera eventos. Y a partir de estos eventos nosotros podemos hacer cosas como por ejemplo desencadenar otras acciones, desencadenar otros servicios, y eso se hace mucho en la práctica porque a partir de un bucket S3 podemos detectar y podemos filtrar todos estos eventos. Imagínate que cada vez que guardas una imagen de tipo JPG, quieras que esa imagen se procese con una función lambda y se elimine o se ponga una marca de agua, y esto lo podemos hacer simplemente de forma automática con notificaciones de eventos. Filtramos por objetos y podemos crear tantos eventos de S3 como deseemos. Estas notificaciones suelen ser inmediatas o suelen entregar en pocos segundos, pero a veces pueden tardar un minuto o un poquito más. Pero es rápido, directamente podemos entender que es algo rápido. Fíjate en este diagrama. Nosotros aquí vamos a generar eventos. Eventos como por ejemplo vamos a guardar un objeto, vamos a eliminar algo. A partir de estos eventos desencadenamos diferentes acciones en servicios como SNS, SQS o funciones lambda. SNS, algo típico, pues enviar un correo electrónico o almacenar esa información para que luego juegue un papel importante a lo mejor en una infraestructura por eventos o algo similar. Entonces podemos hacer todo esto. SQS para las colas y funciones lambda para procesar con código personalizado algo que queramos hacer. Desde el bucket S3, si nos vamos a la parte de propiedades, si no me equivoco, podemos filtrar aquí por notificaciones. Vemos aquí notificaciones de eventos. Podemos crear una notificación de eventos. Aquí podríamos poner un prefijo. A lo mejor tú quieres solo que esto afecte a una carpeta, digamos, que tenemos allí, como puede ser la carpeta de imágenes. Vale. O sufijos. A lo mejor quieres que solo esto afecte al tipo de .jpg, png, lo que tú quieras. Vale, pues aquí puedes especificar a qué tipo de eventos te refieres. Y aquí tenemos los diferentes tipos de eventos. A lo mejor quieres que solo se envíen los eventos de tipo put, post, de copy, de lo que sea, ¿vale? De eliminación, de restauración. Puedes seleccionarlos todos, lo que tú desees. Vale, pues por ejemplo vamos a seleccionar todos los eventos de creación. Cada vez que se crea un objeto se va a desencadenar una función lambda, pongamos ese caso. Vale, justo aquí vamos a elegir aquel destino. En este caso he hablado de una función lambda, podría ser SNS o SQS. Voy a abrir las funciones lambda. No sé si tienes experiencia en este servicio, es muy popular también. Y simplemente vamos a crear una función lambda muy sencilla. Vamos aquí a poner el lenguaje de Python y voy a crear dicha función. Es algo súper sencillo lo que vamos a hacer ahora. Esta función normalmente lo que tiene, o en el caso práctico lo que yo he visto, es que contiene un código que permite a lo mejor hacer un procesamiento de ese objeto o hacer una acción posterior, a lo mejor guardar una información en una base de datos, hacer algo así, ¿vale? Entonces, es algo muy habitual porque desde Lambda podemos personalizar muy bien aquello que queremos hacer con nuestro código. Aquí podemos tener el código que nosotros queramos, hello from Lambda o hello from Joan. Podemos hacer el deploy de estos cambios y podemos testear que esto funcione. Vamos a probar y aquí podemos ver estos mensajes. Desde la parte de estas notificaciones, ves aquí que no aparece. Esto es normal porque la he creado ahora. Entonces voy a actualizar.
Voy a poner todos los eventos de creación. Y si elijo lambda, ahora sí que aparece, ¿vale? Demo lambda S3. Guardo los cambios. Y lo que he hecho yo ahora ha sido establecer que cada vez que se guarda un objeto dentro de este bucket S3, eso va a desencadenar una acción en lo que es esta función lambda, ¿vale? Entonces, si vamos a probar, vamos a ver si realmente hay permisos, si no, pero vamos a probar. Permíteme que elimine este archivo y lo voy a crear de nuevo. Ahora, en la parte de objetos, vamos a cargar y voy a cargar la imagen de Zack. Vale, esperamos unos segundos. Y esto, básicamente, lo que hemos hecho ha sido cargar un objeto dentro de este bucket. Si esperamos, vamos a ver que en la parte de monitorización podemos ver los registros de esta función lambda desde CloudWatch. Y justo en la parte inferior vemos aquí los flujos de registros y tenemos la secuencia de los logs que se han generado. Así que podemos visualizar este reporte, que es el último que tenemos de hace poquito tiempo, que básicamente indica que se ha ejecutado esta función lambda. Es decir, nosotros hemos ejecutado de forma adecuada lo que es esta función lambda. Si tú aquí actualizas, bueno, haces el refresh de la página, te va a aparecer este bucket S3 como que se ha conectado con éxito con esta función lambda. Tenemos una notificación de eventos que permite hacer esto. Luego, desde el código, aquí podrías personalizar este código, hacer lo que tú quieras que haga esta función lambda, pero simplemente que sepas que se va a activar cuando pase un evento que tú hayas establecido en la parte de notificación de eventos. Tan sencillo como esto. Ahora vamos a proceder a hablar de cifrado de objetos. Cuando hablamos de S3 hay que entender que vamos a almacenar información. Cuando almacenamos información nos va a interesar cifrar esa información. Antes, hace unos años, aproximadamente hace 2022, por defecto no tenías por qué cifrar la información. Pero ahora ya se obliga a tener un cifrado mínimo. Por defecto tenemos el cifrado que viene de AWS, gracias a las claves que nos da AWS, y tenemos diferentes tipos de cifrado. Tenemos el cifrado del lado del servidor y luego tenemos cifrado del lado del cliente. En el lado del servidor tenemos aquí las claves gestionadas por Amazon S3. Aquí si nos vamos a la parte de, creo que es propiedades, vamos a la parte de cifrado. Aquí vemos el cifrado predeterminado. Vemos que estamos usando estas claves de Amazon S3. Aquí vemos las claves que tenemos. Luego tenemos otras opciones. Por ejemplo, tenemos claves KMS. KMS es un servicio de AWS, el cual podemos usar para crear claves y podemos gestionar esas claves desde KMS. Tenemos aquí la opción de usar estas claves de KMS. Deberíamos crear una clave y seleccionarla. Luego tenemos la opción de claves proporcionadas por el cliente. Es decir, a lo mejor como cliente yo tengo una clave de cifrado, la proporciono a AWS y simplemente se va a hacer lo que es el cifrado con las claves que yo he proporcionado. Y finalmente tengo lo que es el cifrado del lado del cliente. Hay muchos clientes que en lugar de dejar que Amazon haga el cifrado, aunque sea con sus claves, prefieren ellos cifrar la información y enviar la información cifrada. Bueno, eso no es nada malo, es algo que en algunos requisitos de seguridad más elevada se puede hacer perfectamente, pero ten en cuenta que tú gestionas ahí las claves de cifrado y si en algún momento las pierdes o pasa algo, pues no podrás descifrar esa información. Pero se podría hacer sin ningún tipo de problema. Pues desde aquí puedes elegir el tipo de cifrado que quieres y aplicar uno u otro. Tan sencillo como esto. Y ahora hemos hecho un poco el recorrido sobre los buckets S3. Esto ha sido una introducción y quiero profundizar en algo que hemos comentado previamente, que he dejado un poquito abierto, que es la parte de las políticas de bucket. Algo que se hace mucho es usar buckets S3 como páginas web estáticas, para desplegar nuestras páginas web estáticas. Por ello, simplemente, fíjate que yo he desbloqueado el acceso público y podemos acceder a esta página web. No obstante, esto no es la mejor opción. Una buena opción sería usar una distribución de CloudFront. CloudFront es un servicio que nos permite actuar como una CDN, donde podemos crear una distribución de forma muy sencilla. Esto es algo más avanzado, simplemente si quieres lo puedes seguir conmigo de una forma muy sencilla.
Podemos elegir desde la distribución el origen del contenido. En este caso podemos elegir nuestro bucket S3, el cual se llama Blockstellar, Demo S3, todo esto. Así que simplemente lo buscamos. Aquí lo tengo. Vamos a dejar el nombre de esta distribución. Vamos a poner aquí este Origin Access Control. Bueno, podemos crear uno nuevo. Yo ya tenía uno creado. Elegimos el nuevo que hemos creado. Y en la parte inferior podemos redirigir todo el tráfico que vaya por HTTP hacia HTTPS. Y aquí también podemos establecer algo más avanzado. Todo esto por ahora no lo vamos a mirar. Vamos a dejar deshabilitado la parte de WAF. Y vamos a hacer lo que es la creación de la distribución. Como ves, se ha creado con éxito. Y aquí nos da una política. Aquí tenemos una política. Y esto es importante. Simplemente voy a copiar esta política. Voy a ir al bucket. Voy a bloquear todo el acceso público ahora. Y voy a la política de bucket. Por ahora tenemos una política abierta para que todo el mundo la viese. Y ahora la vamos a cambiar por esta política. Lo que hace esta política exactamente es decir, oye, S3 se va a mantener privado y simplemente quien va a acceder a S3 es una distribución de CloudFront, a este contenido. De esta forma, nosotros vamos a distribuir el contenido, por ejemplo, mi página web estática, cualquier persona la podrá ver, pero el bucket va a permanecer cerrado, privado. Vamos a guardar esto. Y luego vamos a la parte de propiedades del bucket, la parte inferior, y aquí vemos alojamiento de sitios web estático. Vamos a editar, vamos a habilitarlo y vamos a poner el nombre del archivo que nosotros tenemos, que es index.html. Guardamos y ahora simplemente hay que entender que este index.html es el que va a servir lo que es el contenido y obviamente aquí tendremos todos esos archivos que también estarán implicados en la distribución. Esta distribución de CloudFront, si nos vamos a distribución, vemos que la tenemos aquí. Y después de unos minutos vas a ver que aquí la etapa de despliegue ha finalizado. Y tienes aquí el nombre de la distribución. Si copias ahora e intentas acceder, vas a ver que te aparece un error. Es normal. Simplemente para solucionar este error tienes que ir a la parte de Settings, Editar. Y en la parte inferior ves aquí el default root object, es decir, el nombre del objeto root, que en este caso es index.html. Vamos a guardar. Es bastante rápido, simplemente ahora si actualizamos, vamos a ver que la distribución, aunque siga en deploying, si vamos a la web estática, ya podemos visualizar aquí que aparece algo. Es que está apareciendo nuestra web de SAC. Y todo esto se está haciendo con HTTPS, algo que antes no podíamos hacer. Ahora estamos distribuyendo este contenido en ubicaciones de borde, aprovechando la infraestructura de AWS. Como has visto, lo hemos hecho un poquito más rápido, pero bueno, esto es una distribución de CloudFront, un servicio que se utiliza mucho para distribuir lo que son estas páginas estáticas que guardamos en S3. Hay podremos profundizar mucho en otro vídeo en CloudFront, porque es otro servicio con muchas características, pero puedes ver aquí lo sencillo que es, entre comillas. Luego, la gran pregunta que me hace todo el mundo, oye Joan, yo quiero poner aquí mi dominio, yo qué sé, joanamengual.com o cualquier cosa, ¿cómo lo puedo hacer? ¿En AWS se puede? Sí, claro que se puede. Aquí simplemente te voy a introducir otro servicio. No voy a profundizar mucho, simplemente te lo voy a mencionar que en Route 53 tú puedes comprar, puedes gestionar y puedes tener tus dominios. Yo aquí tengo un dominio y para darte un ejemplo de lo sencillo que es, aquí tienes una zona alojada y puedes crear un registro y enlazarlo con tu dominio. Por ejemplo, aquí puedo poner yo el nombre del bucket, el nombre que yo esté usando. Puedo crear un alias y puedo crear una distribución de CloudFront. Aquí tengo el alias de CloudFront y puedo elegir el alias que yo desee, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como esto. Luego, si quieres profundizar, tendremos otras clases, tenemos formación para que puedas profundizar en todo esto y crear tus páginas web estáticas.
Ahora simplemente lo que nos queda es eliminar todo lo que hemos creado para no tener ningún coste a final de mes. Simplemente en este caso la distribución de CloudFront, desactívala y después de unos segundos podrás eliminarla. Vamos a esperar unos pocos segundos. De mientras vamos a las funciones lambda, ya que hemos creado una función lambda, también la vamos a eliminar. Y el bucket S3, en mi caso lo voy a dejar, pero si quieres puedes eliminar la información y eliminar el bucket. La información que hemos tratado es información con datos muy pequeños, es decir, el reporte a final de mes en cuanto al coste económico será casi cero, o si es algo, no te preocupes porque estamos hablando de un coste ínfimo. Y después de unos minutos, si vamos a la parte de la distribución, puedes esperar en torno a 5 minutos, seleccionas y puedes eliminar la distribución sin problema. Así queda completamente limpio. Y ahora sí, hemos llegado al final de este video tutorial de Amazon S3. Hemos visto una introducción, hay muchas características donde se podría profundizar, analizar con más detalle. Y ya digo, en función del caso práctico te va a interesar una cosa u otra de Amazon S3. La conclusión es que es un servicio muy útil, muy popular y que realmente tiene valor en la mayoría de infraestructuras en la nube de Amazon Web Services. Y de esta forma espero haberte dado la confianza para empezar, para usar dicho servicio. Como siempre, deja en comentarios sugerencias para otros vídeos, para cualquier cosa que tú desees que vaya publicando en mi canal. Y en la descripción no te olvides de que tienes los recursos gratuitos que siempre puedes usar para potenciar tu carrera en el cloud computing. Espero verte en otro vídeo y hasta la próxima. Nos vemos.